Sí, estamos terminando ya lo que es la carta de Apocalipsis. Vamos por Apocalipsis 20. Y hoy estaremos leyendo todo el capítulo 20. Los que nos visitan por primera vez, predicamos la palabra de Dios de manera expositiva y consecuente. Estamos en Apocalipsis y ya hemos tomado todo el capítulo de Apocalipsis y hoy estamos ya en el capítulo 20. Quiero que cuando lo tenga me diga un amén y leamos todos juntos la palabra del Señor, que lee de la siguiente manera: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y sentados sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunir para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Padre, estamos ante tu palabra, y toda ella es útil para enseñar, para corregir, para instruirnos en justicia. Y ante un pasaje, Señor, donde ha tenido tanta mala interpretación, tantos debates,
tantas formas extrañas de poder aplicar, Señor, este texto. Te rogamos la intervención de tu Espíritu Santo. Te rogamos que seas tú haciendo, Señor, lo que el predicador es incapaz de hacer y lo que nosotros y nuestras mentes finitas es capaz de entender. Que podamos ver la gloria de tu Hijo Jesús y salir de este lugar, Señor, adorándote por quien tú eres. En Cristo Jesús, por tu Espíritu Santo, te lo pedimos. Amén, amén, amén. Puede sentarse, iglesia amada. Ya hemos visto a través del libro de Apocalipsis, que es un lenguaje, valga la redundancia, apocalíptico. Quiere decir, estamos ante un libro lleno de símbolos para revelarnos una verdad detrás del símbolo. Así que yo le voy a pedir hoy, como le pido todos los domingos, pero en particular le quiero pedir hoy que usted ponga mucha atención en lo que estaremos estudiando. Por favor, si tiene una botella de agua, échesela en los ojos ahora mismo. Si tiene un hermano que está medio acomodadito, despiértelo, porque es necesario que usted ponga mucha atención para entender lo que vamos a estar hablando en el día de hoy, ya que muchas veces llegamos con un entendimiento premeditado ante el texto y no vemos a la luz del texto lo que realmente el Espíritu Santo tuvo la intención de inspirar en el mismo. Así que cuando estamos en pasajes de Apocalipsis, en particular en este capítulo 22, no es diferente a lo que hemos visto a través de los capítulos anteriores. Los capítulos anteriores hemos visto, por ejemplo, los símbolos de los números. Si usted recuerda, el énfasis en el número 7, las 7 iglesias, los 7 candeleros, y el número 7 es bastante enfático por el autor del libro, inspirando el Espíritu Santo a Juan. El número 6 también es muy enfático en Juan en la simbología. El número 12 también lo podemos ver continuamente como un énfasis simbólico de la totalidad del pueblo de Dios y del número de lo que es el pueblo de Dios. Los 144,000 vimos lo que significa de manera simbólica que en un momento dado él ve a los 144,000, pero luego dice, volteé y vi una multitud que nadie podía contar. Que vemos que son números que no representan literalmente algo, sino que estamos ante una simbología que habla acerca de una verdad. En este caso, los 144,000, lo que hemos estado estudiando, vimos que era la multitud de los creyentes del pueblo de Dios, 12,000 de cada tribu, hablando de la totalidad general del pueblo del Antiguo Testamento, los 12 apóstoles, la totalidad general del pueblo del Nuevo Pacto. Ante este texto estamos nuevamente llenos de símbolos que queremos verlo a la luz de la Escritura. Vimos el símbolo del candelero de oro, vimos el símbolo del anciano de días, alusión a Daniel, que habla acerca, obviamente, Dios no es un anciano con pelo blanco ni con ojos de fuego. Lo que está hablando es una manera simbólica de representar la sabiduría eterna de Dios. Y es conocido como el anciano de días. Cuando habla acerca de fuego en sus ojos, no estamos ante una película de ciencia ficción como X-Men. Estamos ante un lenguaje simbólico que habla del Dios que ve, que conoce y que juzga de una manera recta y de una forma justa y perfecta. Vimos la simbología de Babilonia representada en una prostituta, que es el sistema anticristiano que está atacando continuamente la verdad de la palabra de Dios y su pueblo, simbolizada en una alusión a la Babilonia del pasado, representada en Babel, y a la Babilonia que persiguió al pueblo de Dios en el tiempo de Nabucodonosor, en el tiempo de Isaías, en el tiempo donde el pueblo de Dios fue perseguido por Babilonia. Él toma Babilonia, alusión del Antiguo Testamento, para hablar de los enemigos de Dios de manera en general. Así que hemos visto una nueva Jerusalén para hablar de la ciudad de Dios, la esposa del Cordero, un sinnúmero de símbolos para hablarnos de esta perspectiva
perspectiva de la batalla espiritual que hay entre el pueblo de Dios versus la simiente de Satanás que persigue continuamente todo lo que tiene que ver con Dios. El capítulo 19 vimos cómo de igual forma se interpreta aquella batalla entre Babilonia contra su pueblo. La Babilonia fue destruida, la bestia fue destruida, fue echada del lago de fuego y azufre. Y ahora en el capítulo 20 lo que hace es hablar de la misma batalla que nosotros vimos en el capítulo 19, la semana pasada, pero desde otro ángulo. Es como cuando usted ve Génesis capítulo 1, dice que Dios creó todas las cosas y después te explica de forma detallada cómo fue que la creó. Capítulo 2. Pues lo que nosotros vimos en el capítulo 19 fue la batalla que hubo entre y que hay entre el pueblo de Dios y la prostituta de la Babilonia versus la novia del Cordero. Vimos el contraste entre la persecución y el juicio de la prostituta y la celebración de las bodas del Cordero con su esposa. Ahora en el capítulo 20 lo que está haciendo es tomar la continuidad y vi otra visión de lo que estaba hablando del capítulo 19. No son dos batallas diferentes, no son dos Babilonias diferentes, es la misma batalla desde otra óptica, desde otra perspectiva, desde otra visión que está viendo Juan. Y esto es importante, hermanos, porque cuando nosotros leemos las Escrituras, tenemos que interpretar la profecía bíblica a la luz del Evangelio de Jesús. Nosotros no podemos tomar un pasaje apocalíptico, un pasaje profético para pensar que eso es algo que está lejos y divorciado de toda la Escritura. No, toda la Escritura es una unidad. Y cuando yo voy a la Biblia, yo no puedo tomar los pasajes de Apocalipsis para matar mi curiosidad como si fuera un tipo de bola de cristal para ver qué va a ocurrir en el futuro, porque muchos ven Apocalipsis así, hermano. Hoy hay 2 o 3 cabras por ahí, ovejas dando vuelta en círculo y hormigas dando vuelta en círculo, y está todo el mundo dice, porque la Biblia habla de eso, en Apocalipsis habla de eso. ¿Dónde rayos Apocalipsis habla de ovejas dando vuelta en círculo? Porque todo está en Apocalipsis, Apocalipsis habla de eso. ¿Dónde? Hermano, si tú ves un perro rodando en círculo, no está en Apocalipsis. Es que a ellos les gusta dar la vuelta en círculo para comerse rabo. ¿Ok? Así que tengamos cuidado con esta fascinación de ver cosas apocalípticas donde no están. El Apocalipsis yo lo interpreto a la luz de lo que la Biblia misma me enseña. El propósito de Apocalipsis no es para que yo sepa de manera curiosa el futuro, es para que yo pueda conocer a Jesucristo y la esperanza que yo tengo en Jesús. Ese es el propósito por el cual Dios le dio a la iglesia del primer siglo, que estaba pasando por tribulación, persecución, momentos difíciles, les dio Apocalipsis para que encuentren en Cristo la esperanza. Tú y yo tenemos Apocalipsis para que tengamos en Cristo la esperanza. La visión que tenemos de las profecías del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento debe ser determinada por el Evangelio. Cuando vemos un símbolo, debemos preguntarnos dónde está eso en la Biblia. ¿Qué significa esto para el pueblo de Dios? ¿Dónde en el Antiguo Testamento vemos que se habló de esto? ¿Qué dijo Jesús de eso? ¿Qué dijeron los apóstoles de eso? Habiendo dicho esto, versículo 1 de Apocalipsis 20 comienza diciendo: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. No podemos tomar este pasaje olvidando lo que ya hemos visto en el mismo libro de Apocalipsis, en particular capítulo 1, versículo 18, donde habla acerca de Jesús como aquel que tiene las llaves del Hades y de la muerte,
Cristo se fue presentado como aquel que tiene el poder sobre la restricción de la fuerza de las tinieblas de Satanás, y ahora está bajo el cuidado y la protección de su iglesia durante la era de la resurrección de Cristo hasta la segunda venida de Cristo que nosotros esperamos. En otras palabras, para poder identificar la llave que aquí está hablando, no la podemos separar del capítulo 1 de aquel que tiene las llaves de la muerte y del Hades, hablando de lo mismo, aquel que tiene la autoridad sobre la vida y la muerte. También podemos ver que la palabra de Dios habla de la llave de David, capítulo 3, versículo 7 de Apocalipsis. La llave de David, aquel que cuida, protege y tiene autoridad sobre su iglesia. Las llaves, yo no sé si usted, yo recuerdo para cuando yo estudiaba, los conserjes generalmente en las escuelas tenían un montón de llaves. Y cuando tú escuchabas un montón de llaves, tú sabías, por ahí viene el conserje. Y a veces una llave no abría y tú escuchabas las llaves caminando, por ahí viene el conserje. El que tiene la autoridad para poder abrir esas puertas, no todo el mundo lo podía hacer. Pues de la misma forma, las llaves en la Biblia, y en particular en esta porción de Apocalipsis, está identificada con aquel que tiene la autoridad sobre la iglesia. Jesús dijo que las puertas de la muerte no pueden prevalecer contra su iglesia, porque el que tiene la autoridad de la vida de cada alma y la autoridad de la iglesia se llama Jesús. Así que estamos viendo un pasaje donde el que desciende tiene las llaves, tiene la autoridad y tiene una cadena también en la mano. Las llaves son para abrir. Es como muy lógico, pero hermano, ante pasajes como esto hay que ser enfático en lo que realmente representa, para no darle una interpretación personal. Las llaves son para abrir y son para cerrar. Recuerdan una ocasión donde el apóstol Jesús le dice al apóstol Pedro que les he dado las llaves ¿de qué? Del reino, para que todo lo que ates en la tierra sea atado en el cielo, y para todo lo que desates en la tierra sea desatado en el cielo. Y ya hemos visto que esas llaves del reino, en particular en ese capítulo 18 de Mateo, está hablando de la autoridad que tiene la iglesia delegada por Jesús. Así que estamos ante una escena, una visión donde quiere enfatizar que Dios es quien tiene el poder y la autoridad sobre el reino de las tinieblas, sobre los demonios, sobre todo lo que existe. Todo el reino de las tinieblas está bajo la autoridad de Jesús. Incluso en una ocasión, no sé si usted recuerda, cuando Jesús liberta al endemoniado de Gadareno, allí habían unos hatos de cerdo, ¿recuerda? Y los demonios le piden a Jesús que los deje entrar en los cerdos. Los demonios no tienen autoridad para entrar ni siquiera en cerdos. Quien le dio la autoridad para hacerlo fue Jesús. Hermanos, lo que estamos viendo en este pasaje no es otra cosa que la autoridad de Jesús sobre el reino de las tinieblas. Y el ángel agarró el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cuándo ocurrió la atadura de Satanás? Aquí es donde la mayoría se divide en interpretaciones. Ya todo el mundo sabe que Satanás fue atado o va a ser atado de acuerdo a la interpretación que tú les des. Hay 3 interpretaciones de estos pasajes. Uno son los premileniales, los que piensan que este pasaje no va a ocurrir hasta después que Cristo venga. Otros son los amileniales o milenio ahora,
los que creemos que este pasaje está hablando del reino de Dios presente hasta el tiempo en que Cristo consume el reino de Dios hasta la eternidad. Y están los postmileniales que creen que esto va a ocurrir después del reino milenial. Para no enredarlo, yo quiero que podamos ver qué dijo Jesús, qué dijeron los apóstoles y qué es la intención del autor de las Escrituras en este texto. Aquí dice que el ángel lo tomó al dragón. El dragón es un símbolo de Satanás. Aquí lo interpreta claramente, la serpiente antigua que es Satanás. Obviamente vuelve a enfatizar lo que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Cuándo fue atado Satanás? ¿Cómo lo sé, pastor? Jesús nos habló acerca de ese tema. Mateo capítulo 12, versículo 29. Jesús dice que no puede tomar la casa sin antes atar al hombre fuerte para saquear sus bienes. Mateo capítulo 12, versículo 29. Lo que implica que Jesús ha venido a atar al enemigo y el hombre fuerte ya ha sido atado en el momento en que Cristo vino a la tierra. Despojó, dice Colosenses capítulo 12, versículo 15, despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. Cristo venció a Satanás en la cruz del Calvario, de manera que la atadura de Satanás significa, escuche bien, algunos confunden y piensan como Satanás está atado, quiere decir que ya no está haciendo nada. No, lo que significa la atadura de Satanás es que ya no tiene autoridad sobre el reino de los muertos, como lo tenía antes de la resurrección. Cristo ha triunfado sobre la muerte, lo podemos ver en el capítulo 1, versículo 18, iniciando este libro de Apocalipsis. Cristo vence a Satanás de manera que ya no tiene autoridad. Mira lo que dice aquí, para que no engañe más a las naciones. Aquí no dice que la atadura no es para que ya no tiente a la gente. Aquí no dice que la atadura no es para que ya no haga diablura, literalmente. Aquí no dice que la atadura es para que ya Satanás desaparezca de todo la existencia. No, esa no es la intención de la atadura. ¿Cuál es la intención de la atadura aquí? Para que no engañe más a las naciones hasta que se cumplan los 1000 años. Jesús dijo en Juan capítulo 12, versículo 31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado. Cuando Cristo fue a la cruz, quien tenía la potestad sobre todas las naciones era Satanás. Quien tenía controlada todas las naciones era Satanás. Recuerda que los únicos que tenían la revelación de Dios era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba llamado a ser sacerdotes de Dios a las naciones para que conocieran el evangelio. Los puse por cabeza y no por cola, en el sentido de que pudieran ser representantes de Dios en todas las naciones. Lo mismo que Dios hizo con Adán, donde lo puso como representante de él para cuidar y señorear la tierra. Adán no lo hizo, llamó a Israel, lo puso como representante de él para gobernar y señorear las naciones. Israel no lo hizo. Por lo tanto, las naciones estaban en oscuridad. Y Jesús dice, si yo fuese levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cuando Cristo muere, la salvación es abierta, es conocida a todas las naciones, cosa que no veíamos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento habían algunos gentiles que podían conocer del evangelio y venir al conocimiento de Dios, pero eso no era algo que veíamos continuamente porque Israel fracasó en su misión. De manera que esta atadura no significa, escuche bien, el cese de Satanás de todas sus maldades. Lo que esta atadura significa es que ya no puede engañar a las naciones
con respecto a la salvación de Cristo. Ya no pueden quedarse bajo condenación, porque ahora la iglesia tiene las llaves del reino para proclamar el evangelio y las naciones vengan al conocimiento de Dios. Así que el diablo fue atado y aquellos que estaban cautivos han sido soltados, han sido liberados, y como consecuencia el pueblo de Dios ya puede saquear la casa. Esto ya ocurrió la primera venida de Cristo con su triunfo en la cruz. El pueblo de Dios tiene la autoridad. Id, toda autoridad me ha sido dada. Mateo capítulo 28. Por lo tanto, id y haced discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Las naciones ya no las tiene controladas Satanás, en el sentido de que la iglesia tiene la autoridad de llevar el mensaje, y ya Satanás no los puede engañar en el sentido de mantenerlos en oscuridad espiritual. Y dice aquí que lo ató. ¿Por cuánto tiempo? 1000 años. Quiere decir, estamos en un pasaje, como lo hemos visto a través de todo Apocalipsis, donde los números son, ¿qué? Simbólicos. Se habla de un abismo, se habla de una llave del abismo, se habla de una cadena, se habla de un dragón, se habla de una serpiente. Y prácticamente todos los intérpretes de la Biblia están de acuerdo, por lo menos en una cosa: de que el dragón no es literal, de que la serpiente no es literal, de que el abismo no es literal, de que las cadenas no son literales. Sin embargo, ¿por qué darle una interpretación cuando ni la cadena, ni el dragón, ni la cárcel son literales y estamos ante un pasaje simbólico? ¿Por qué darle a un pasaje simbólico una interpretación literal? Si la prisión ha de interpretarse simbólicamente, la pregunta es: ¿por qué la sentencia la aplicamos literal? Si la interpretación de la prisión, sabemos que Satanás es espíritu, no puede estar hablando de una cárcel literal. ¿Por qué le queremos dar una sentencia literal a un pasaje que en su totalidad no es literal? Así que no es correcto tomar un pasaje lleno de símbolos como este, en medio de un libro lleno de símbolos, interpretar un número en la Biblia de manera literal y todos los demás números de forma simbólica. Eso no es una forma justa de interpretar la palabra de Dios. Por lo tanto, los 1000 años simbolizan un periodo largo, pero limitado de tiempo, que comenzó en el triunfo de Cristo en la cruz, donde ató a Satanás, donde ya no tiene poder sobre las naciones, donde el reino de Dios despojó a los principados y a las potestades y triunfó sobre él en la cruz hasta que Cristo venga. Es el periodo de tiempo de Cristo inaugurando su reino. Cuando Cristo vino aquí en la tierra, dijo: el reino de Dios, no dice estará entre vosotros. Cuando Jesús vino a la tierra, dijo: el reino de Dios está entre vosotros. Eso es lo que se conoce en teología como el ya, pero todavía no. ¿Ya estamos en el reino de Dios? Sí, porque se instituyó cuando Cristo estuvo en la tierra. ¿Estamos en el perfecto y completo reinado de Dios? No, estamos esperando la consumación eterna, donde el pueblo de Dios esté con él para siempre. Pero mientras tanto, el pueblo de Dios está llevando la encomienda del reino. Somos reyes y sacerdotes en el sentido de que somos representantes de Dios en la tierra. La iglesia es un sacerdocio de Dios, donde gobierna bajo el reino de Dios, llamando a las naciones a volverse a rey. La iglesia es sacerdotes y reyes de Dios, que reinan sobre esta tierra hasta que Cristo venga y consume ese reino. Obviamente, no estamos hablando de que
yo sabía que por mis venas corría sangre real. A algunos les gusta utilizar ese tipo de, no, por tus venas corre, por la gracia de Dios, la misericordia aplicada del sacrificio de Cristo. Eso es lo que nos hace representantes de Él como reyes y sacerdotes hasta que Cristo regrese y se consume ese reino y reinaremos con Él por siempre sobre la tierra. Así que antes de la venida de Cristo, las naciones estaban en oscuridad, estaban engañadas, andaban en sus propios caminos. Esas naciones estaban a merced de Satanás, estaban totalmente cautivos por Satanás. Cuando Cristo viene, se acabó la oscuridad. Mateo capítulo 4 versículo 16, el pueblo asentado en tiniebla vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Ya no pueden mantener la oscuridad de Satanás. Satanás fue reducido a la impotencia para poder liberar a los que estaban atados por el temor de la muerte. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 12 versículo 14. Él vino a libertar a los que estaban bajo el temor de la muerte. Eso es lo que significa Satanás fue atado para que dejase de engañar a las naciones. No puede impedir ningún demonio, ninguna operación de las tinieblas puede impedir el avance del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cada día ha progresado el evangelio. Cada día las naciones están conociendo a Jesucristo. Incluso en el tiempo presente se dice que ha habido más conversiones en el tiempo presente de lo que ha habido a través de toda la historia de la iglesia. El reino de Dios sigue avanzando. El reino de Dios sigue en medio de la persecución, en medio de todos los ataques del mundo que puede ver. La iglesia sigue avanzando el evangelio. Pero alguien bien dijo, un león atado todavía puede hacer daño. Depende del tamaño de la cadena. Satanás está restringido de acuerdo a la cadena. Obviamente no estamos hablando de algo literal. La cadena habla de un control. ¿Te le ha pasado que ha venido un perro para encima de ti y por la gracia de Dios, ay, cuando va a llegar, ahí está una cadena y tú dices, gloria a Dios que estaba amarrado? Si este condenado perro no estuviera amarrado, yo me hubiese comido. Pues hermano, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero lo bueno que la restricción, la autoridad y la cadena la tiene el Señor Jesús. Él no puede hacer lo que le da la gana con quien le dé la gana, y mucho menos con su iglesia. La autoridad la tiene el Señor Jesús. Satanás continúa atacando a la iglesia, pero no ha podido detenerla a pesar de su poder y de su ataque contra la iglesia. No ha podido y no podrá. Cuando la iglesia del primer siglo escucha esto era un consuelo para la iglesia del primer siglo. Hermano, este texto no tuviera sentido si esto estuviese hablando de un periodo de 1000 años donde Israel 2000 y pico de años después iba a suceder. ¿Qué sentido tendría esto para la audiencia original? Si esto no tiene nada con ellos, sino con un periodo de judíos 2000 años después, ¿qué esperanza le iba a dar esto? ¿Para qué le escribió? ¿Para yo saber que 2000 años después iba? No, es para que ellos supieran que mientras ellos estaban siendo perseguidos por el imperio, el consuelo de la iglesia es que nada iba a detener la obra que Dios les envió a hacer. Incluso aunque mueran en el proceso, nada impedirá. Ya hemos visto lo que ocurrió en el abismo. Y cuando la Biblia habla de abismo, no está hablando de un lugar en particular físico. Está hablando de un lugar espiritual del reino de las tinieblas. Ya hemos visto lo que ocurre en el abismo. Ahora Juan nos da otra mirada de una visión de lo que ocurre en el cielo. El abismo es la contraparte del cielo. Ahora vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en el cielo durante ese periodo de 1000 años, en el sentido, periodo de tiempo de Cristo
cuando vino, hasta que regrese en el reinado de su iglesia. Vamos a ver lo que ocurre en el cielo, capítulo 4, versículo 6. Vamos a ver el contraste de lo que está ocurriendo allí. Mientras Satanás es atado, despojado por Cristo para que ya no engañe más a las naciones, ya no los controle y los mantenga en oscuridad, ahora podemos ver aquel pueblo suyo sentado en tronos. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos. Y esto representa la corte angelical, los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, los que no recibieron la marca en su frente ni en su mano y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora vemos la audiencia celestial. Estos santos representan las almas de los que habían sido decapitados por el testimonio de Jesús, dice la Escritura, y por la palabra de Dios. Y los que no adoraron a la bestia ni a su imagen, no habían recibido la marca en su frente ni en su mano. Aquí lo que estamos viendo es al pueblo de Dios. Es una alusión de Daniel capítulo 7, donde está la corte angelical que declara el juicio final contra el dominio satánico, reivindicando así los santos de la opresión. El pueblo de Dios, los santos reinando con Cristo como resultado de la llegada del reino. Los santos reinando con Cristo, una representación de todos los santos que han pasado por sufrimiento y persecución a causa del nombre de Cristo. Y fíjese bien, y esto es algo que no debemos ver solamente cuando habla de los decapitados, a los que le cortaron la cabeza, como nos enseña por ahí Left Behind y estas películas de ciencia ficción, que bien dijo Paul Washer, que lo único que se dejó atrás en la película Dejados Atrás fue la Biblia. Porque no hay nada de bíblico en esas películas. A usted le gusta, porque si le gusta la ciencia ficción, le va a gustar ese tipo de películas dejados atrás. Pero eso no está en la Biblia. La Biblia claramente dice que los que quieren vivir piadosamente, 2 Timoteo 3, versículo 12, padecerán persecución. Todo creyente que quiera vivir de una forma piadosa va a padecer persecución. Así que Juan no limita ese reino únicamente para los martirizados, sino también, aquí dice, los creyentes que han muerto, los que no han adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en su frente y en su mano. ¿Quiénes son los que no recibieron la marca en su mano y en su frente? Que ya hemos hablado de eso en las predicaciones pasadas. El pueblo de Dios. Aquellos que han sido sellados con el Espíritu de Dios. Aquellos que son pertenencia de Él. Así que vemos a su pueblo reinando en su totalidad delante de Dios. Pero ese pueblo era interesante que mientras reinaba aquí en la tierra, podía preguntarse, espérate, si estamos reinando con Cristo, ¿por qué algunos mueren? Entonces, en este reino hay gente que está por causa de la persecución siendo martirizadas y mueren. Y Juan le hace ver, y dice el versículo 5, bienaventurados y santos el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos, la muerte segunda no tiene potestad, no tiene poder. La muerte segunda no tiene poder con los que pertenecen a Él, porque estos son sacerdotes de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Entonces, ¿de quién está hablando aquí? ¿Quiénes son los que recibieron la primera resurrección? Hermanos, ¿recuerda lo que dice Efesios capítulo 2? Que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La Biblia habla de tu vida espiritual como una resurrección. Cuando tú viniste a Cristo, tú pasaste de la mortandad espiritual a la vida de Dios. Esa es una primera resurrección espiritual.
Y obviamente, en el momento en que tú mueres, decía el apóstol Pablo, prefiero es morir y estar con Cristo, que es mucho mejor. Aquellos que mueren antes de que Cristo venga e inaugure su reino eterno, dice la palabra, que reinan con Cristo en los cielos. No se angustien con aquellos que mueren, como decía el apóstol Pablo a los tesalonicenses. No lloren como los que no tienen esperanza, porque aquellos que van a la primera resurrección, puede ser obviamente la parte espiritual, pero obviamente cuando morimos, la parte, el cartucho, la parte física se queda hasta que Cristo regrese. Va la parte espiritual a la presencia de Dios. Y en esa parte espiritual está, de igual manera, reinando con Cristo en los cielos, los que no se doblegaron ante el espíritu anticristiano del presente siglo, y ahora dice la Escritura que están reinando con Cristo porque ellos pasaron la primera resurrección. El creyente muere para hacérselo sencillo y va a la presencia de Dios en espíritu, esperando la segunda resurrección. ¿Y cuál es la segunda resurrección que nosotros esperamos? La resurrección física, donde se nos dará cuerpos glorificados. Morimos inicialmente y vamos a la presencia de Dios en espíritu. Pero estamos esperando la segunda resurrección, donde los cuerpos serán levantados y los muertos en Cristo resuciten. Así que la escena que Juan describe aquí debe ser vista como consuelo una vez más a todos los creyentes del primer siglo y a todos los creyentes en todos los siglos, mientras el mundo te maltrata, iglesia, mientras el mundo te rechaza, mientras el mundo te persigue. Los que cierran los ojos y pasan a la presencia del Señor están disfrutando de ese reino que Juan vio en una visión hasta que Cristo regrese por segunda vez por su iglesia. Los santos aquí reinan con Cristo. Y los santos que mueren antes de que Cristo venga están reinando con Cristo en el cielo. Las almas de los decapitados. Por lo tanto, dice la Escritura, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de los santos. Están reinando con Cristo. Versículo 7 al versículo 10. Pasa, ya vimos inicialmente lo que está ocurriendo en el abismo, en medio de ese reino milenial. Lo que está ocurriendo en el cielo. Y ahora nos da una confrontación final, que fue parte de lo que vimos en el capítulo 19 de Apocalipsis, donde la era evangélica de la iglesia sigue peleando con las huestes malignas contra ella. Y vemos versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Si subieron contra la anchura de la tierra y rodearon al campamento de los santos, ni la ciudad amada. Cabe otra vez la pregunta, ¿y cuándo tomará lugar este evento? ¿Cuándo es que terminan los 1000 años? Toma lugar al final del periodo descrito simbólicamente en el texto como 1000 años. Es decir, durante la era evangélica, Satanás va a seguir intentando e impidiendo la expansión del evangelio a las naciones. Ya no lo puede impedir porque está atado, ya no lo puede impedir porque Cristo triunfó sobre ellos en la cruz. Pero decía Tertuliano que la sangre de los mártires era la semilla de la iglesia. Mientras más matan a los creyentes, se siguen multiplicando y la iglesia sigue avanzando. Pero este texto habla de una confrontación final de las naciones, movidos por Satanás y sus agentes en contra de Cristo. Y subieron a la anchura de la tierra, al campamento de los santos. Y mira qué insignificante pareciera verse los creyentes. Un campamento, una ciudad, pero tiene miles, incontables.
el mundo yendo en contra de la iglesia del Señor, persiguiendo la iglesia del Señor, y describe aquí una fuerza anticristiana contra la iglesia. Ella ha sido atacada por los siglos, todos los que han pasado sobre la tierra, pero aquí nos acercamos al final de la era cristiana, donde cada vez la hostilidad se acrecienta más y más y más sobre la iglesia del Señor. Mientras la cizaña crece, el trigo crece, ambos crecen juntos, el Señor va a cortar el trigo y el Señor va a cortar, la cizaña, va a cegar el trigo, pero el reino de Dios siempre va a haber oposición, pero la hostilidad cada vez se va acrecentando, hermano. Eso es lo que hemos visto a través de la historia y eso es lo que seguiremos viendo hasta que Cristo regrese. La batalla va a continuar. Pero pastor, ¿por qué se menciona a Gog y a Magog aquí? Bueno, porque Gog y Magog, eso está en el capítulo 38 y capítulo 39 de Ezequiel, está hablando acerca de naciones enemigas que vinieron a atacar al pueblo de Dios, se enfrentaron contra el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y el pueblo de Dios los venció. ¿Y cómo se llamaba el lugar donde el pueblo de Dios los venció? Gog y Magog. Lo que está utilizando es una alusión de una guerra que ocurrió en Ezequiel capítulo 38, Ezequiel capítulo 39, donde el pueblo de Dios venció a sus enemigos. Juan describe aquí a una iglesia insignificante, parecida a un campamento, es decir, una ciudad pequeña, donde todo el pueblo venía a atacar. Y la pregunta era, ¿quién podrá liberar a la iglesia de este ataque? ¿Quién podrá salvar la iglesia ante los poderes mundiales? Pastor, no estamos hablando de cualquier poderío, estamos hablando de poderes mundiales. Un sistema mundial en contra de la iglesia es lo que estamos viendo hoy, hermanos. Cada vez una agenda en contra de todo lo que tiene que ver con Dios. Y pastor, ¿esto va a bajar? No, esto se va a intensificar. Y nosotros estamos llamados como luz del mundo y como sal de la tierra a seguir proclamando el mensaje del evangelio. El Satanás sigue estando atado y aunque sea suelto por un tiempo, no sabemos cuándo va a ser. Va a ser en la era final de la iglesia. No sabemos cuándo eso va a llegar. Sabemos que quien defiende la iglesia es Dios mismo. Del cielo salió la defensa de su iglesia. Del cielo, donde Cristo reina, viene a la defensa. Del cielo descendió fuego y los consumió. Cuando parecía la iglesia va a estar derrotada, la iglesia la van a acabar, la iglesia se va a extinguir, la iglesia dejará de existir, Dios viene en defensa de su iglesia. Versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Iglesia, esto va a ocurrir en la segunda venida de Cristo en gloria. Dios describe aquí una escena de lo que ya estamos esperando como pueblo de Dios: la total condena y absoluta condena de los enemigos de Dios. Allí Satanás será atormentado por los siglos de los siglos. Aquí dice no solamente el diablo, sino también a la bestia, los poderes mundiales que van detrás de él, al falso profeta, los poderes religiosos y la falsa enseñanza serán arrojados en este sitio. Y también Apocalipsis 21 habla acerca de todos aquellos que serán también arrojados en este lugar. Y gloria a Dios, hermano, porque allí ya no habrá más tentación, allí ya no habrá más condenación, allí ya no habrá más maldad, porque por los siglos de los siglos será atormentado. Y mira cómo termina este texto, hablando acerca del día del juicio final.
La visión que nosotros vemos en el versículo 11, Dios sentado ante un gran trono blanco. Y vi un trono blanco y el que estaba sentado con él, de cuya presencia la tierra y el cielo huyeron y no se encontró lugar para ellos. Esto habla de la destrucción final, cósmica, del tiempo del fin. El primer cielo y la primera tierra dejarán de existir. Y será dado cielo nuevo y tierra nueva. Esto va a pasar. Pero allí, delante de la presencia de Dios, en el día del juicio, conocido como el día del gran trono blanco, allí estarán gente de pie, grandes y pequeños. ¿Qué quiere decir eso? Todo tipo de edades, en todo tipo de épocas, en igualdad de condiciones, de pie delante de Dios. Ricos, pobres, libres, esclavos, negros, blancos, amarillos, creyentes, incrédulos, todos estarán de pie delante de la presencia de Dios. Todos un día seremos juzgados delante de su trono. Todos. Nadie se va a escapar, ni poderosos, ni esclavos, ni reyes, ni plebeyos. Todos estarán delante de su presencia y se abren los registros escritos en los libros. Esto se refiere en el sentido figurado a la memoria perfecta de Dios que nunca falla. No necesariamente está hablando de un registro. Dios no tiene que tener un registro como nosotros. Dios no tiene que tener un libro para que no se nos olvide lo que se hizo. Pero esto habla de la mente perfecta, de la memoria perfecta de Dios, que nunca va a fallar. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Recuerde que nosotros hemos hablado que el mar en Apocalipsis representa lo que es el mal. Los cautivos por el mal son llamados al juicio. El mar entregó los muertos. Los cautivos por el mal, los que estaban atados por Satanás, también fueron entregados al día del juicio. Los creyentes, mira lo que dice aquí la escritura, iglesia, que todos los que estaban allí fueron juzgados, creyentes e incrédulos, según sus ¿qué? Obras. Todos, el día del juicio, seremos juzgados según sus obras. Pastor, ¿y los creyentes? Sí, los creyentes también. Ahí entonces, pues los creyentes no sufren juicio por sus malas obras, porque el Cordero ya lo sufrió por ellos. Los creyentes serán juzgados por sus obras, sí, pero ya no serán condenados por ellas. No. ¿Por qué? Porque Cristo sufrió la condena de mis malas obras. Gloria a Dios. Pero seremos juzgados por las obras. No es que será un juicio diferente. Los creyentes es un juicio de obra y los incrédulos es un juicio de obras, no de otra cosa. No, es el mismo juicio. Todos estaremos delante de Dios y todos serán juzgados conforme a sus obras. La muerte y el Hades serán entregadas a los permanentes lazos del lago del fuego y castigados permanente, interminablemente. Ya no habrá más muerte. Ya no habrá más dolor. Hermano, cuando usted pasa por un proceso de luto, eso es algo tan doloroso, es algo tan fuerte dentro de ti, que tú sabes que esto no era parte del diseño. Pero ya no habrá más muerte. Ya no habrá más separación. Ya no habrá más dolor, porque la muerte y el Hades fueron lanzados al castigo permanente e interminable. Fíjate bien, el castigo permanente e interminable. Todos los que se encuentran inscritos en el libro de la vida se salvan de ese juicio y de esa condenación. El Cordero reconoce a todos los que están escritos en su libro, iglesia. El Cordero identifica a aquellos que son su pueblo, porque ellos tienen su justicia, ellos tienen su santidad. Los demás, dice la Escritura, los que no están en Cristo, fueron castigados por toda la eternidad.
toda la eternidad bajo el juicio eterno, santo y perfecto de Dios. Y qué glorioso conocer esto, iglesia. Cuando tú sabes que tú estás en Cristo y cuando tú entiendes lo que dice ese versículo, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Iglesia, Dios no está improvisando para ver quién va a salvarse. Hay una canción que se canta mucho en los funerales, que a la luz de este texto vemos que no es bíblica. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, yo mi nombre feliz responderé. Pues yo quiero decirte algo, hermano, en el cielo no se va a pasar lista. ¿Sabe por qué en el cielo no se va a pasar lista? Porque en el cielo están los que el Padre les dio desde el principio, que están inscritos en el libro de la vida. Allí no va Dios a decir, déjame ver si este se salvó. Juan del Castillo no está. Adiós, se me perdió. No, iglesia. Los que están en Cristo están seguros en Él, el Padre se los dio, están inscritos en el libro de la vida, y en el cielo no habrá nadie que no haya sido inscrito en el libro de la vida, y todos los que no están inscritos en el libro de la vida están en la condenación, es lo que dice aquí el texto. ¿Qué podemos aprender de estos textos que acabamos de estudiar? ¿Qué nos enseña a la luz de lo que acabamos de ver y la intención del Espíritu Santo? Iglesia, estamos en un siglo misionero. Estamos en una era misionera. Estamos en el tiempo donde Satanás ha sido restringido para que las naciones sean conocido el evangelio del Señor. Tú y yo tenemos la encomienda sobrenatural de Dios de que cada esfuerzo, cada sudor, cada centavo, cada oración, cada tiempo de servicio debe ser invertido en la obra misionera. ¿Y qué es la obra misionera? Simplemente ir a la China, allá, a los países árabes. Eso es parte de la obra misionera. Pero aquí en Puerto Rico también estamos haciendo obra misionera. Aquí necesita la gente seguir saliendo de la cautividad de las tinieblas. Cada vez las tinieblas inundan nuestra isla. Seguimos siendo la sal y la luz del mundo. Llevemos a cabo con gozo la obra misionera que Dios nos ha encomendado, iglesia. Satanás no lo podrá impedir. La iglesia va a seguir avanzando. A ti y a mí se nos ha dado las llaves del reino. Sigamos proclamando el evangelio. Siga invirtiendo su vida en el reino de Dios. Los hombres del pasado lo tuvieron muy claro. Cuando vemos hombres como William Carey, vemos hombres como Hudson Taylor, donde fueron a la India, a la China, donde entregaron todo y algunos hasta murieron allí, sus familiares murieron allí, porque ellos sabían que ese pueblo asentado en tiniebla tenía que ver gran luz del evangelio de Cristo. Tenían esa convicción. Y allí se proclamó el evangelio, allí se traducieron Biblia, allí el evangelio se sigue extendiendo. Iglesia, seguimos teniendo la misma responsabilidad hasta que Cristo regrese. En ningún lugar de la Biblia se nos enseña que la predicación del evangelio va a ser tan efectiva que todo el mundo va a ser cristiano. Eso no es lo que nosotros vemos en la Biblia. El presente siglo malo seguirá siendo malo hasta que Cristo venga. Pero no nos sintamos defraudados al ver que muchos rechacen el evangelio, porque el evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación. No podemos buscar otras alternativas. Debemos seguir siendo fieles al mensaje del evangelio, aunque muchos lo rechacen. Tú y yo tenemos esa encomienda. Sigamos penetrando los lugares donde el evangelio no ha sido conocido. Sigamos orando como veíamos en esta mañana, para que Dios siga abriendo puertas y para que se nos conceda hablar claramente el mensaje del evangelio, para que otros puedan venir a la salvación. Nuestra vida debe tener como ADN, como deseo principal, el evangelio de Cristo y la extensión de su reino. Otra de las cosas que podemos ver en este texto es que todos un día compadeceremos delante de Dios.
El día del juicio, nadie podrá alegar inocencia ante el tribunal. El día del juicio, nadie podrá decir, se me está juzgando injustamente. No lo podrán hacer. El día del juicio no podrán decir, mira, señores, lo que pasa es que tú no sabes, déjame explicarte. El día del juicio estaremos desnudos delante de su presencia. Él conoce todo de nosotros. Allí no hay excusas. Allí será una sola sentencia. Y dice la Escritura que el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que no ha creído en Él ya ha sido condenado. El mismo que nos juzga fue el mismo que un día murió en la cruz para salvarnos. Y lo que demanda a todos los hombres y en todo lugar es que se arrepientan de sus pecados y crean en Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree en Él ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que no es por obras que somos salvos, pero es por obras que seremos juzgados. No es por obras que somos salvos, pero es por obra que seremos juzgados. Si has creído en Cristo y has descansado en Él, tus malas obras fueron castigadas en Cristo, pero cuidado con la postura que tienen algunos, que en el nombre de la supuesta libertad cristiana se llaman a sí mismos cristianos, pero sus estilos de vida los identifican más con Babilonia que con la Nueva Jerusalén. Te pareces más a Babilonia que a la Nueva Jerusalén. Y en todo el libro de Apocalipsis hace una diferencia entre aquellos que tienen la marca del Cordero y el sello del Cordero y aquellos que tienen la marca de la bestia. Sus buenas obras, el testimonio de Cristo, por lo cual ellos murieron, estos murieron por el testimonio de Cristo, los identificaba como parte del pueblo de Dios. Había un amor supremo por encima de todas las cosas. Y quiero que salgamos de este lugar pensando, ¿qué dice mi forma de vestir? ¿Qué dice mi forma de hablar? ¿Qué dicen mis planes? ¿Qué dicen mis prioridades? ¿Qué dicen de las personas con las cuales más yo intimido? ¿Quiénes son mis mejores amigos? ¿En qué yo encuentro deleites? Porque si eso no es Cristo, tú no te debes categorizar con aquellos que sí lo son. No te engañes pensando que porque un día te bautizaste y hiciste una profesión, si tu anhelo, tu pasión, tus prioridades, tu estilo de vida es igual a Babilonia, tú eres de Babilonia. Conocer la existencia del juicio final, hermano, nos llama al arrepentimiento. Conocer de que un día yo estaré delante de Dios y allí no va a haber cara falsa. Allí tú no te podrás esconder, allí no podrás poner cara de yo no fui. Allí no hay lugar para eso, iglesia. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día del arrepentimiento. La existencia de un juicio final me llama a arrepentirme en el presente, porque llegará el día cuando ya no será posible ignorar a Dios. Hoy algunos de los que escucharon el mensaje se irán e ignorarán lo que aquí se acaba de predicar. Y te vas a ir por ahí porque piensas que calmaste tu conciencia al venir aquí a la iglesia, a volver a hacer las mismas cosas que antes hacía, y piensas que puedes ignorar a Dios. Pero llegará el día cuando te pares delante de Él, donde ya no será posible hacer lo que haces hoy, ignorar a Dios. Estaremos delante de Él el día del juicio. Si no estamos escondidos en Cristo, vestido en su justicia, dice la palabra del Señor, que seremos juzgados por toda la eternidad. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia.
Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque salimos de aquí primeramente retados, animados de saber de que no habrá nada ni nadie que impida el avance de tu evangelio en el mundo. Satanás sigue persiguiendo a la iglesia, pero sabemos, Señor, que está restringido por tu poder. Tú quitaste y lo despojaste en la cruz del Calvario de toda la autoridad que tenía sobre las naciones. Dice tu Hijo Jesús que el príncipe de este mundo ya ha sido quitado. Ya no tiene autoridad sobre las naciones, ya no puede controlar que las naciones no vean la luz. Tu iglesia tiene la autoridad, Señor, y en esa autoridad de tu Hijo queremos seguir haciendo discípulos. Queremos seguir, Señor, plantando iglesias. Queremos seguir enviando misioneros. Queremos que tu reino se siga extendiendo hasta lo último de la tierra. Y que toda lengua, toda tribu, toda nación pueda tener, Señor, el conocimiento de Cristo, te honren y te amen. Como leemos en el Salmo, alégrense en las naciones en ti, porque el Mesías reina sobre todas las naciones, sobre toda lengua, sobre toda tribu, sobre toda nación. Sabiendo, Señor, que un día habrá un juicio, y en la urgencia de ese juicio, tu iglesia sale a proclamar el evangelio. Un día muchos, Señor, estarán delante de ti, poderosos, pobres, conocidos y no conocidos, y serán juzgados. Pero gracias, Señor, porque aquellos que estamos en Cristo podemos salir de este lugar confiados de que, Señor, mis obras ya fueron castigadas. Y cuando sean juzgadas, yo puedo tener la seguridad de que Cristo pagó mi sentencia. Cristo recibió el castigo de mis malas obras. Y, Señor, ayúdanos a poder vivir de manera que tu testimonio, tu nombre, tu gloria en nuestras vidas puedan ser temidas y honradas. Te lo pedimos, Señor, todo esto en Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Amén. Amén.